Dentro de 2 décadas, el río Éufrates podría secarse por completo, marcando un cambio significativo en su curso y destino. Este río, una vez venerado como un símbolo bíblico y una fuente vital para numerosas naciones, ahora enfrenta un futuro incierto que desafía las concepciones convencionales. Los arqueólogos han hecho un descubrimiento que plantea preguntas profundas sobre el destino humano y la naturaleza misma de nuestro mundo. Este río, que atraviesa países como Siria, Irak y Arabia Saudita, se alimenta principalmente del deshielo de las tierras altas de Turquía. Sin embargo, las condiciones cambiantes del clima, con temperaturas en aumento y una disminución en las precipitaciones, han puesto al Éufrates en peligro de desaparición. La región, que alguna vez fue un próspero, creciente fértil, se enfrenta ahora a la transformación en un desierto, mientras que lugares emblemáticos como Venecia luchan contra niveles de agua excepcionalmente bajos. Este fenómeno no solo representa una pérdida ambiental significativa, sino que también amenaza con desplazar a comunidades enteras de sus hogares ancestrales. El cambio climático está teniendo un impacto devastador en el Éufrates, una vez considerada como la cuna de la civilización, y su futuro incierto nos obliga a reflexionar sobre las acciones necesarias para evitar su desaparición y preservar nuestro entorno natural para las generaciones futuras. En la narrativa bíblica, el libro de Jeremías relata una época de gran desesperación y sufrimiento para el pueblo de Judá y Jerusalén, debido a una devastadora sequía. La situación es tan grave que la gente llora por sus muertos y la debilidad se apodera de las ciudades, con sus habitantes postrados y exhaustos. Ante esta calamidad, el pueblo clama al Señor en busca de ayuda, pero incluso los líderes envían a sus sirvientes en una desesperada búsqueda de agua, solo para regresar con tinajas vacías, sintiéndose avergonzados y desesperanzados. El capítulo 14 de Jeremías inicia con una declaración impactante, sugiriendo que el juicio divino ha caído sobre Jerusalén. La palabra del Señor llega a Jeremías, anunciando una temporada prolongada sin lluvia que acompaña el aterrizaje sobre la ciudad. Es evidente que Yahvé está castigando al pueblo por sus pecados y maldad, manifestando su ira a través de una gran hambruna que afecta a toda la región de Judá. En medio de esta crisis, ni siquiera la nobleza de Jerusalén y sus familias pueden escapar de las penurias causadas por la prolongada sequía. La tierra se seca, impidiendo a los agricultores arar y sembrar sus campos, y obligando a los animales a buscar desesperadamente alimento y agua que ya no pueden encontrar. Esta situación sirve como advertencia sobre la necesidad de ser más conscientes y ahorrar agua, especialmente cuando los recursos hídricos se escasean. Además, se hace referencia a una visión apocalíptica descrita en el libro de Apocalipsis de San Juan, donde se menciona el río Éufrates y la liberación de 4 ángeles atados en sus aguas. Estos ángeles vengadores, según la visión, emergen del río, listos para ejecutar juicio divino. La historia de estos seres que se liberan cuando el río Éufrates se seca y tienen la misión de provocar la muerte de 1/3 de la población de la tierra es impactante y llena de simbolismo. Se les describe como demonios o ángeles caídos, lo que sugiere su naturaleza maligna y su conexión con fuerzas espirituales oscuras. La región del Éufrates, donde estos seres están atados, ha sido testigo de muchos eventos históricos y de pecado humano a lo largo del tiempo. Desde el primer asesinato cerca del jardín del Edén hasta la idolatría babilónica, esta área ha sido un foco de pecado y rebelión contra Dios.
Algunas interpretaciones sugieren que estos 4 ángeles representan fuerzas malignas que serán liberadas en el fin de los tiempos, trayendo consigo destrucción y caos. Otros ven en ellos figuras históricas o poderes geopolíticos específicos que desempeñarán un papel en los eventos finales. El hecho de que estos seres sean liberados en un momento específico, según el plan de Dios, sugiere que incluso en medio del juicio y la tribulación, Dios sigue estando en control. Su liberación puede ser vista como parte de su plan para juzgar al mundo y purificarlo del mal. En última instancia, estas interpretaciones nos recuerdan que aunque el mal puede manifestarse en formas terribles, Dios nunca permite que corra desenfrenado. Ya sea simbólico o literal, el mensaje es claro. En los tiempos difíciles, debemos buscar refugio en Dios y confiar en su soberanía sobre todas las cosas. Si es verdad que la sequía en el río Éufrates podría liberar grandes grupos de seres espirituales cuyos chillidos mortales resonarían por toda la tierra, sería una fuerza imparable. Estos seres podrían desencadenar una calamidad global con sus aullidos ensordecedores. El río Éufrates, un antiguo símbolo de vida y civilización, una vez fue el corazón de una próspera región conocida como la tierra fértil de Mesopotamia. Este oasis, en forma de media luna, alimentado por los 3 ríos, incluido el Éufrates, fue el hogar de la antigua civilización sumeria, una de las primeras en surgir en la historia de la humanidad. La civilización sumeria, con ciudades como Uruk y Ur, floreció alrededor del año 3800 a.C. Construyeron impresionantes estructuras, como murallas de ladrillos de barro y sistemas de irrigación avanzados. Su cultura y tecnología eran muy avanzadas para su época, e incluso dominaban el arte de la alfarería y la agricultura, con el uso de búfalos y vacas para arar los campos. Sin embargo, la grandeza de Sumeria fue efímera. En el año 1940 a.C., la civilización fue invadida por los elamitas, seguida por la dinastía de Hammurabi de Babilonia, que finalmente unificó la región. Para el año 1700 a.C., los sumerios habían desaparecido, dejando solo ruinas y fragmentos de su antigua grandeza como testamento de su breve pero influyente existencia. Con el paso del tiempo, los sumerios se integraron gradualmente con los asirios y babilonios, pero la sequía del río Éufrates podría revelar aspectos ocultos de su legado. Los científicos han descubierto evidencia de la presencia de escritura, astronomía, matemáticas, geometría y medicina en las antiguas ruinas dejadas por los sumerios. Muchos de sus logros, como las tablas de multiplicar y métodos para calcular áreas y circunferencias, aún son utilizados en la actualidad. También desarrollaron técnicas quirúrgicas avanzadas, como la craneotomía. Además, los sumerios fabricaron armas y herramientas para respaldar sus conflictos bélicos, incluyendo lanzas, cascos de bronce, escudos de cuero o mimbre y vehículos de combate como carros y carretas. Comparando el río Éufrates con otros cursos de agua, como el Nilo, encontramos similitudes significativas. Ambos ríos fueron fundamentales para el desarrollo de antiguas civilizaciones que crearon sistemas de escritura distintivos. En Egipto se utilizaron jeroglíficos, mientras que en Mesopotamia los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, basada en símbolos uniformes en tablillas de arcilla. Además, tanto el Nilo como el Éufrates proporcionaron tierras fértiles a lo largo de sus riberas, lo que permitió el florecimiento de la agricultura. En el antiguo Egipto se cultivaba cebada y cereales, mientras que en Mesopotamia se cultivaba principalmente cebada y trigo.
Estos ríos también jugaron un papel importante en la cosmología de las antiguas civilizaciones, siendo vistos como símbolos de la separación entre el cielo y la tierra, un concepto fundamental en la comprensión del origen del mundo según las creencias de esos tiempos. La intensa falta de lluvias en Irak ha revelado una antigua ciudad palaciega sepultada por el río Tigris, que data de hace 3.400 años. Una completa urbe de la Edad de Bronce ha emergido en el sur de Irak, manteniéndose oculta bajo las aguas durante más de 3 milenios. Esta región sureña de Irak ha sido gravemente afectada por la crisis climática, llevando a los agricultores locales a extraer considerables volúmenes de agua del Tigris, el cual se encuentra en un estado de sequedad sin precedente en milenios. Específicamente del embalse de Mosul, una de las reservas de agua dulce más importantes del país. Bienvenidos a un nuevo video. Si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratuito. Comencemos. Aunque los tiempos cambian a la misma velocidad que el caudal del río represado, que ha disminuido desde su origen en Turquía y sigue menguando, se estima que en la antigüedad este gran río pudo haber sido hasta 7 veces más extenso. No solo ha cambiado la apariencia del río, sino que las ciudades que se establecieron en sus orillas han quedado reducidas a polvo. Los nómadas de la región han visto cómo su estilo de vida, sin restricciones, ha sido interrumpido. El horizonte estepario, el Éufrates medio y el río Jabur, su principal afluente, han sido durante siglos el hogar de grupos diversos, incluyendo árabes, musulmanes, cristianos, judíos, kurdos y turcomanos. Estos grupos han vivido en la fértil llanura de Yeziré, en el noreste de Siria, junto a la frontera con Irak. De estas regiones provienen las tribus más antiguas con tradiciones arraigadas. El río Éufrates, junto con su eterno vecino, el Tigris, ha sido testigo de la historia y cambios en estas tierras a lo largo de los siglos. La región del creciente fértil, conocida como la cuna de la civilización, es el palpitar de la estepa, donde se escribió el capítulo más antiguo de la historia, Mesopotamia, extendiendo su fertilidad y aliento a lo largo de más de 600 kilómetros, entrelazaba extensos fragmentos de historia que albergaban a griegos, romanos, bizantinos y árabes. Aquí, la mítica reina Zenobia resistió la denominación romana y aquí floreció el reino de Mari, que perduró casi un milenio. Muchos siglos después, Harún al-Rashid, el califa de Bagdad de las 1001 noches, erigió una ciudad más propia de los sueños que de la realidad. Miles de años ahora se deslizan en la memoria de los pueblos, como las aguas menguadas de uno de los 2 ríos míticos que dieron forma a la civilización. En la actualidad, los grandes embalses de Turquía, encabezados por el de Ataturk y el de Asad, al norte de Siria, proporcionan energía y agua al valle, pero también ponen en peligro su caudal, que disminuye a medida que el río avanza hacia su destino final en Irak. La contaminación de las aguas y los ambiciosos proyectos hidráulicos de Turquía, que ya han reducido en un 40% el caudal del río Sirio, generan tensiones entre los 3 estados, cuyo entendimiento en la distribución del oro azul es más que explícito en teoría, pero no siempre logra satisfacer a todos. La extracción excesiva a través de bombeo y canalizaciones perjudica el caudal de los ríos, y en algunas zonas la agricultura de secano ha sido reemplazada por el cultivo intensivo de maíz y algodón, este último siendo uno de los cultivos que más requiere riego y que más contamina. A pesar de ello, el Éufrates continúa desplegando su belleza y ensueño
para aquellos que se aventuran a explorarlo. Esta gran arteria tonifica el paisaje árido del noreste sirio y cultiva las comunidades ribereñas con pequeñas parcelas de sandías, melones, viñas y cereales, regalando su abundancia a aquellos que aún practican la pesca con métodos tradicionales. En contraste, la sequía intensa que afecta al río Tigris ha revelado una ciudad construida hace 3.400 años en el sur de Irak. En el centro de esta ciudad, los arqueólogos de la Universidad de Tebeween descubrieron un palacio antiguo perfectamente conservado bajo el lecho del río Tigris. A lo largo de los caudales del Tigris y el Éufrates se establecieron las bases de las primeras civilizaciones poderosas de la humanidad. Al margen de estas dos corrientes fluviales surgieron algunas de las ciudades más activas económicamente, comercialmente y políticamente. Aunque la sequía persiste, estas dos ciudades siguen siendo de las más prósperas en Oriente Medio. Un ejemplo reciente es la ciudad encontrada al sur de Irak, antes oculta bajo la protección del río Tigris, donde no se tenía registro previo de las estructuras que antaño sirvieron como palacios y murales. Según los descubrimientos del equipo de la Universidad de Topweven, en colaboración con la Organización de Arqueología de Kurdistán, la ciudad denominada Kemune, debido a las dataciones realizadas sobre los vestigios, incluía un palacio con paredes conservadas de 7 metros de altura. En su interior se encontraron cámaras que en algún momento estuvieron decoradas con murales pintados. Los arqueólogos explican que según las investigaciones, es posible que el asentamiento haya alcanzado su apogeo durante el Imperio Mitanni, un reino del cercano Oriente que gobernó partes de Siria y el norte de Mesopotamia desde el siglo XV hasta el siglo XIV a.C. Otro caso ilustrativo es la colonia de Tel Kamol, donde surgieron múltiples sitios arqueológicos que datan de entre el 3000 y el 4000 a.C. Estos sitios fueron explorados antes de que el embalse se llenara, como parte de una iniciativa internacional para preservar el patrimonio que estaba destinado a quedar sumergido tras la construcción de la presa. Sin embargo, con el reciente retroceso del nivel del agua, también ha emergido Tel Merbet, con vestigios que se remontan a 9000 años antes de Cristo, que albergan la considerada históricamente como la primera muralla de Siria, construida en una zona con aproximadamente 11.000 años de antigüedad. Debido a la sequía, ha resurgido una antigua ciudad, un complejo urbano extenso que controlaba gran parte del norte de Mesopotamia y Siria. Esta ciudad, llamada Sájico, fue el centro cultural del antiguo reino mitaní, desarrollándose entre los años 1550 y 1350 a.C. Se suma a los asombrosos tesoros arqueológicos que han reaparecido en la región de Kurdistán iraquí, a orillas del embalse de la presa de Mosul. Los expertos sugieren que Sájico podría haber sido mencionada en antiguos textos babilónicos, pero su ubicación exacta era desconocida. Esta ciudad emergió por primera vez de las aguas en 2018, cuando los investigadores lograron mapearla. A lo largo de los años y con la profundización de la sequía, se realizaron análisis más exhaustivos a finales de 2023 y se descubrieron edificaciones residenciales y administrativas, un lugar dedicado a la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho y torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos enfrentaron una urgencia al excavar apresuradamente al menos una porción de esta ciudad
antes de que volviera a sumergirse. Quedaron asombrados por el notable estado de conservación de las paredes de ladrillo de barro secadas al sol, las cuales habían estado sumergidas bajo el agua durante más de 40 años. Este fenómeno se debe a la destrucción de la ciudad por un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual las partes superiores de la muralla colapsaron y sepultaron los edificios. Durante las excavaciones también se descubrieron 5 vasijas de cerámica que albergaban un archivo compuesto por más de 100 tablillas de arcilla sin coser del período asirio medio. Después del mencionado terremoto, algunas de estas tablillas aún se encontraban en sus sobres y en buen estado de conservación. Los investigadores esperan que este hallazgo proporcione información valiosa sobre el fin de la ciudad en el período mitaní y el inicio del dominio asirio en la región. Para prevenir el deterioro cuando el nivel del agua vuelva a subir, las estructuras excavadas fueron completamente cubiertas con láminas de plástico rellenas de grava. Este proceso forma parte de un extenso proyecto de conservación financiado por la Fundación Gerda Elke. Cada gran río en el mundo lleva consigo relatos importantes que los definen. Un caso emblemático es el río Éufrates, cuya trayectoria ha presenciado incontables eventos a lo largo del tiempo y merece ser reconocido. En este video nos adentraremos en los enigmas que rodean al río Éufrates. Antes de adentrarnos, te animamos a darle me gusta y suscribirte para seguir ofreciendo contenido de esta índole. El Éufrates fluye al occidente de los 2 principales ríos que enmarcan la región de Mesopotamia. En conjunto con el río Tigris, estos ríos constituyen un sistema extenso en una zona ecológica de marismas salinas en el Medio Oriente. Con una longitud aproximada de 2.800 kilómetros, se extiende desde su origen en Turquía hasta su desembocadura en Irak. Atraviesa parte de Siria y se dirige hacia el sureste hasta llegar a Irak, uniéndose al norte de Basora con el río Tigris para formar el río Shatt al-Arab, que desemboca finalmente en el Golfo Pérsico. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido conocido como el Oro Azul y ha resultado crucial para sostener la vida a lo largo de milenios en sus orillas. Sin embargo, desde su origen en Turquía, el río ha experimentado una disminución en su caudal a lo largo de los años, un cambio que apenas se recuerda en la actualidad. El Éufrates y su principal afluente han sido lugares donde diversas comunidades han florecido, entre ellas árabes, musulmanes, cristianos, kurdos, turcomanos y judíos. Esta región es donde se encuentran registros de civilizaciones más antiguas. La economía en la cuenca del Éufrates sigue dependiendo en gran medida del agua de estos ríos, a pesar de que los ingresos provenientes del petróleo también han jugado un papel dominante en Irak. Aunque la moderna tecnología para el control del agua ha mitigado los efectos devastadores de los ciclos de inundación y sequía, se han observado consecuencias negativas, como la desaparición de las marismas y la disminución natural de los nutrientes del suelo. En el ámbito político, hay un intenso debate sobre la gestión del agua, y esto siempre conlleva la posibilidad latente de conflictos en la región. Al encontrarse en una posición geográfica más cercana a las fuentes de ambos ríos, Turquía tiene una ventaja evidente. El proyecto Anatolia Sudeste, que implica la construcción de presas y túneles para redirigir el agua, ha generado inquietud entre las comunidades que habitan aguas abajo. Sin embargo, los problemas ambientales como la contaminación, el manejo deficiente y la sequía
están causando estragos en el río. 6 represas erigidas en su curso ponen en peligro el flujo del río en toda la región, y la responsabilidad de esta situación se atribuye a Irak, Turquía y Siria. Se estima que, en algún momento, el flujo del río podría reducirse a la mitad de lo que es actualmente debido a estos problemas. La prolongada sequía ha causado grandes estragos a lo largo del curso del río Éufrates, reduciendo la profundidad de sus canales y ocasionando la muerte masiva de la fauna en sus alrededores. Este fenómeno se ha agravado por el aumento en la frecuencia y gravedad de las sequías, resultando en una disminución continua del nivel del agua. Desde una perspectiva bíblica, se hace referencia a la profecía de que el río se secará, dando lugar al surgimiento de una nueva ciudad, tal como se menciona en el Apocalipsis. Algunos aspectos interesantes relacionados con el río Éufrates incluyen la existencia, según expertos, de un túnel secreto bajo el río que conectaba los palacios reales en ambas orillas. Además, este río tiene numerosas menciones tanto en la Biblia judeocristiana como en los hadices del profeta Mahoma. En tiempos antiguos, el valle del Éufrates estaba abundantemente irrigado y albergaba numerosas ciudades importantes en sus márgenes. Las ruinas de algunas de estas antiguas comunidades aún permanecen en la actualidad como testigos de su esplendor pasado. En el contexto religioso, el Éufrates representa el límite nororiental de la tierra prometida por Dios a Abraham. En el Islam, hay relatos sobre el profeta Mahoma que sugieren que la disminución del Éufrates revelará tesoros ocultos, lo que podría generar conflictos y guerras. Junto con el Tigris y el Nilo, el Éufrates es uno de los factores principales para la existencia de la vida en el Medio Oriente. Ha sido esencial para el desarrollo de numerosas civilizaciones antiguas, ya que su flujo de agua ha propiciado su avance. Resulta lamentable que, debido a una mala gestión y las sequías, el Éufrates esté experimentando un declive que pone en peligro su existencia. Influenciado por políticas relacionadas con el agua adoptadas por países vecinos como Turquía y Siria, así como por una prolongada sequía de 2 años y décadas de uso inapropiado por parte de Irak y sus agricultores, el río Éufrates ha sufrido una notable reducción en su tamaño en un corto periodo. Algunos funcionarios expresan preocupación, temiendo que el río pueda disminuir hasta la mitad de su tamaño actual. La grave sequía que ha impactado los caudales de los ríos Tigris y Éufrates durante varios años ha llevado al descubrimiento de antiguos tesoros arqueológicos que estaban sumergidos bajo el agua. Las cuencas de estos ríos, a medida que atraviesan Irak y Siria, han sido gravemente afectadas por el cambio climático. La drástica escasez de lluvias ha dejado una sequía persistente y significativa en esta región del Medio Oriente. La drástica reducción en los niveles de agua de los ríos y embalses ha permitido que emerjan varios tesoros arqueológicos que datan de hasta 11.000 años atrás en el norte de Siria. Estos sitios estuvieron sumergidos bajo las aguas del embalse de Al-Asad, construido a principios de la década de 1970. Los descubrimientos incluyen viviendas, estructuras administrativas, un área para la fundición de metales, una impresionante fortificación con muros de hasta 6 metros de ancho, torres, un gran edificio de almacenamiento de múltiples niveles y un complejo industrial. Los arqueólogos han estado trabajando con urgencia para excavar y documentar al menos una parte de esta ciudad antes de que quede nuevamente sumergida bajo el agua. Los expertos quedaron asombrados por el excelente estado de conservación de las paredes hechas de ladrillos de barro secados al sol,
que permanecieron sumergidas durante más de 40 años. Se determinó que la ciudad sufrió una destrucción debido a un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual las secciones superiores de los muros colapsaron y enterraron los edificios. Además, se descubrieron 5 vasijas de cerámicas que contenían un archivo de más de 100 tablillas uniformes, especie de cartas hechas en arcilla sin coser del período asirio medio. Algunas de estas tablillas aún se conservan dentro de sus envoltorios y están en buen estado. Los investigadores esperan que este hallazgo proporcione información crucial sobre la decadencia de la ciudad durante el período Mitanni y el surgimiento del dominio asirio en esa región. El río Éufrates ha sido y sigue siendo un elemento vital para numerosas comunidades en el Medio Oriente. Su flujo ha enriquecido los suelos colindantes, convirtiéndolos en tierras fértiles ideales para la agricultura, asegurando así la producción de alimentos, especialmente cereales como el trigo y la cebada, junto con frutales como las higueras. El agua dulce del río desempeña un papel esencial en las actividades cotidianas, incluyendo el consumo, la higiene personal, la cocina y otras necesidades básicas, además de servir como fuente de pesca. Por estas razones, desde tiempos remotos, el Éufrates ha sido una ruta comercial de gran importancia, aunque hoy en día sus aguas no permiten el paso de embarcaciones de gran tamaño, sigue siendo navegable hasta la ciudad de Egipto. Indudablemente, el río Éufrates es extraordinario y de suma importancia para la región. ¿Qué te ha parecido este video? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para ver más contenido como este.